En la Biblia nos dice, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues entonces vamos a hacerlo así. Vamos a empezar cantando este coro que dice, quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Vamos hermano, no los escucho. Más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La la la, la la la, la la la. Muy bien, ahí nos decía, quiero cantar una linda canción de un hombre que realmente nos transformó. Vamos a continuar esta noche cantando un precioso himno, el número 176 dice, años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Y dice así, mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el y ahora todas las mujeres, la mujer dice así, por la Biblia a mí. ¿Dónde están las mujeres? Inaquebrante, alza, y ahora todos juntos. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el y ahora todos los varones dice así, en la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. ¿Dónde están los varones? Sal, y ahora todo. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Todos, toda mi alma a Cristo ya entregué, como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Gracias. Y dice así, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Precioso himno, el número 323, por favor.
en Jesucristo, el Rey de Paz, nos dice este himno. Vamos a cantarlo fuerte, por favor. Estamos cantando para el Señor. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor. Vino a morir y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Vamos, cántale, mi hermano. Gloria cantemos al Redentor. Vino a morir y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir y que la gracia del Salvador nuestro vivir. Precioso himno, siempre proteja nuestro vivir con el Señor. Vamos a continuar cantando esta noche, vamos a decirle: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que Él hace por mí. Mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí: hacer justicia, misericordia y ser humilde el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Muchas veces, ¿será que nosotros reflejamos realmente la humildad que el Señor mostraba? Bueno, si así lo hace, bien por usted, pero muchas veces nosotros decimos: tal vez no creemos un poco más que los demás, ¿no? Ser humilde ante Él.
Vamos a cantar el último himno en esta noche, luego ya vamos a tener la predicación para todos nosotros. Vamos a cantar el himno Día en Día. Señor, espero verte, número 364, por favor. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y de temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Vive a mis viejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consola. Y dice así, vamos mi hermano, cántele, estamos cantando para el Señor. Porque son tesoro para ti, constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me enseña cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y las aflicciones llegan, estará tu mano junto a mí. Y después de la postea ciega, moraré ya junto a ti. Precioso himno. ¿Cuántos han traído su Biblia, por favor, mientras pasa ya el pastor? ¿Cuántos han traído su Biblia? Muy bien, ahí está. Gracias, hermanos. Vamos a tener la enseñanza para todos nosotros. Muy buenas noches, hermanos. Voy a invitar, por favor, que me puedan acompañar en sus Biblias a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio de los días jueves. Desde la antigüedad ha habido falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Segunda epístola del Por esa apóstol razón, Pedro, el Señor establece las capítulo 2. características. Vamos a leer desde el versículo 4, por favor, al 9. Vamos a ponernos de pie. Muy bien, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. ¿Lo tenemos ya? Muy bien, leemos juntos otra vez, como son solamente unos cuantos versículos. 2, 3. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos a orar, por favor.
Amado Señor, gracias le damos, Padre, nuevamente, Señor, por este precioso lugar que usted nos ha provisto, donde podemos alabarle, Señor, tener comunión con nuestros hermanos, verles y desde luego, Señor, enseñar y también aprender su palabra. Señor, quiero pedirle en esta noche por mis hermanos, sé que en día de semana, tal vez el cansancio, Señor, la fatiga del trabajo, a veces, Señor, es un obstáculo para que podamos prestar atención o concentrarnos en la palabra, pero pido, Señor, fortaleza para mis hermanos que están acá, para los que nos están siguiendo por la página de la iglesia, que, Señor, podamos tener un buen tiempo de estudiar un poco más de su palabra, aprender, meditar en ella, Señor, y desde luego, Señor, tomar decisiones en respuesta al escuchar su voz. Pido su bendición, Señor, y el obrar de su Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, por favor. Vamos a ver un pequeño video de introducción y nos va a ayudar Rocío. Desde la antigüedad ha habido falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Hoy en día se ha dejado llevar por los milagros, señales y prodigios que los falsos profetas están haciendo. La mayoría de estos falsos profetas predicen bonanza, bienestar, prosperidad, sanidad y bendición. En pocas palabras, lo que la gente quiere escuchar. Pero la mayoría de los profetas bíblicos hablaban sobre juicio. Ellos le hacían ver al pueblo y a los sacerdotes sus errores y rebeliones. Los exhortaban a que volvieran al camino de Jehová. En Ezequiel vemos que los falsos profetas ya existían antes y que hoy no estamos muy lejos de los mismos hechos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad. Tanto así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. En el Nuevo Testamento también ya había esta problemática. Jesús mismo hizo advertencias de falsos profetas y específicamente lo señala en Mateo 7, 15, 16, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Usted debe saber que los frutos no se refiere a llenar estadios, abarrotar auditorios o tener miles de congregantes, sino a los verdaderos creyentes que tienen un indudable arrepentimiento, un giro de 180 grados en su forma de vivir. Como dijo el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. La fe produce inevitables frutos de la nueva naturaleza. El buen árbol es una forma metafórica de referirse al genuino cristiano que da buen testimonio ante los demás. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han empezado justamente a tocar este tema, esta nueva porción que el apóstol Pedro toca, y habla acerca de los falsos maestros, ¿verdad? Y bueno, y él va a decir justamente en relación al video, ¿no? Así como hubo muchos falsos profetas entre el pueblo, ¿no? Habrá también entre vosotros falsos maestros. Cuando vimos algunos reyes pudimos observar esto, ¿verdad? Estaban ahí Joram, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el rey Joram va con otro de los reyes, con Josafat, ¿no? Hacen una alianza y de pronto, ¿no? La pregunta de Josafat le dice: no hay un profeta, ¿no? de Dios que pueda ayudarnos acá, porque todos los otros profetas justamente hacían, ¿no? Lo que decía algo del video, le decían lo que él quería escuchar, ¿no? Y lo mismo pasaba con el rey Acab, ¿no? Igual le dice: no hay un buen profeta. Bueno, en ese caso ya estaba Elías allá, anteriormente Eliseo. Sí, le dice, pero yo le aborrezco, ¿no? Porque siempre me profetiza mal y nunca me profetiza bien.
Y sin duda algo que la gente anhela es escuchar lo que, ¿no? lo que quiere realmente, ¿no? Que le digan cosas buenas, sanidad, bendición, salud. Y bueno, dice acá que estos falsos maestros también habrá entre nosotros, entre la iglesia del Señor, como hubo falsos profetas en el pueblo de Dios, ¿no? Y lamentablemente a muchos, dice el versículo 2, muchos les seguirán en sus disoluciones. Vimos ahí algunos videos y lo han debido ver también ustedes en YouTube, hermanos. Cuánta gente a veces está, ¿no? Hay la iglesia, por ejemplo, la Casa de Dios, ahí del pastor Cash Luna, no sé si le podemos decir pastor, pero gente, no mucha gente se congrega. De la misma manera en la iglesia de este pastor Maldonado, ¿no? O sea, y no siempre eso habla de frutos en realidad, ¿no? El número o las muchas obras, las construcciones que hacen no dicen que ellos realmente sean siervos del Señor o sean maestros verdaderos, ¿no? Porque dice, muchos les seguirán en sus disoluciones, estas personas que toman de manera liviana la palabra del Señor, ¿no? Y dicen, bueno, no es tan así, todos somos imperfectos, todos nos equivocamos, somos humanos, fallamos, ignorando, ¿no? Que Dios es un Dios santo, es perfecto y quiere que sus hijos sean de esa misma manera y vivan, dice, en santidad en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro anteriormente. Pero ellos, dice, toman de manera liviana. Hace algunos años, bueno, hace varios años en realidad había un predicador, no lo digo el nombre, pero igual, me gustaba mucho escuchar a ese predicador, ¿no? Estaba impactado en algún momento, ¿no? Como pasa cuando recién estamos empezando a predicar, copiamos algunas predicaciones, así que me copié algunas de él, me impactaba tanto en verdad. Pero llegó un momento donde no sé si decir cayó en pecado o su pecado salió a la luz, ¿no? Hay algunos pecados, hermanos, los pecados de inmoralidad especialmente, creo que es un proceso, ¿no? Donde vamos descuidando ciertas cosas, nuestra comunión, nos vamos permitiendo ciertas libertades, ver ciertas cosas y eso va avanzando, ¿no? Y el pecado de este predicador sale a la luz, ¿no? Era un pecado de inmoralidad cibernético y bueno, ya las imágenes, ¿no? Salieron a la luz. Él, a los días él salió, ¿no? por las redes sociales, por la televisión, pidiendo perdón, llorando, ¿no? Y él se comparaba mucho con David, de la misma manera que el rey David pecó, dice, no, cayó. Y luego mencionaba el Salmo 51, pero se arrepintió. Ahora yo he pecado, he caído, pero Dios me ha perdonado, ¿no? Pero al tiempo, ni siquiera al tiempo, ¿no? Semanas, tal vez un mes, nuevamente estaba predicando. Nunca se sujetó a una iglesia, nunca fue un pastor, ¿no? Para entrar tal vez en un proceso de restauración. Y lo que yo podía ver, ¿no? Y un pastor, ¿no? Creo que sí, él era pastor, le hablaba con todo amor, con toda mansedumbre y le decía, no es que si tú no vas a predicar, no se va a predicar la palabra. Ahorita lo que más te tiene que preocupar a vos, le decía, es tu restauración. Has caído en un pecado serio, has permitido cosas en tu vida y tienes que restaurarte, tienes que buscar un pastor, una iglesia donde puedas levantarte, recuperar autoridad, testimonio. Pero él hizo caso omiso, ¿no? De todo consejo, ¿no? Y creo que ahí se ve, en esas acciones se ve a veces, ¿no? Un falso maestro cuando toma de manera liviana cosas tan importantes de la palabra como el pastor que les digo, ¿no? Si él realmente hubiese estado arrepentido, él se hubiese sujetado, ¿no? Lo vemos ahí a David cuando Natán lo confronta, ¿no? Y le descubre su pecado y se puede ver ahí en el Salmo 51, sí, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, pidiendo a Dios, ¿no? Limpieza, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, estos falsos maestros dicen ahí, como que la palabra ahí, ¿no? Disolución habla eso, ¿no? De como que disolver, ¿no? Es tal vez un término de los químicos o de los bioquímicos, pero toman de manera liviana la palabra y muchos son arrastrados por eso, porque nos gusta
No nos gusta que nos digan hasta acá, que nos pongan límites, que nos digan no puedes andar así, esto no le agrada a Dios. No nos gusta que nos digan sí, quiero servir al Señor, sí, pero hay condiciones, hay requisitos en la palabra. No estamos hablando de perfección porque ninguno es perfecto, pero tenemos que ir avanzando hacia la madurez. Dice, bueno, ahí el apóstol Pablo en 1 Timoteo que uno que está sirviendo no debe ser un neófito, un inexperto, un inmaduro, porque envaneciéndose puede que caiga en lazo del diablo. ¿Y cuántas veces hemos experimentado eso, verdad? El entusiasmo, hemos sido llamados tal vez la atención por el entusiasmo de un nuevo convertido, por las ganas que tiene, y lo hemos metido en el ministerio y hemos visto que causa problemas, no es bueno para el ministerio, no es bueno para su vida, ¿no? Y dice, muchos son arrastrados en eso. Nos gusta que nos elogien, nos gusta que nos digan, no, estás bien, pero no nos gusta que nos señalen nuestro pecado, que estamos andando mal, ¿no? Y dice, muchos son arrastrados en eso, dice, por causa de los cuales también dice, el camino de la verdad será blasfemado. Y cuánta gente, ¿verdad? Por causa de estos sanadores, de estos que hacen cosas, movimientos extraños, ¿no? ¿Quién puede de nosotros, hermanos, santificar a otra persona con un soplo, ¿no? Y la verdad, al estudiar, hermanos, esto he estado viendo cosas que creo que, ¿no? En un principio pensaba mostrar un video, pero creo que no vale ni la pena ni verlo ni repetirlo, ¿no? Porque cosas perversas en realidad, que gente inventa, ¿no? Para, como habíamos visto, ¿no? Algunas características de ellos con el pastor, decía ahí, ¿no? Voy a simplemente recordar las marcas de los falsos maestros que se evidencian en su conducta, y decía ahí, introducen encubiertamente herejías. No es de una manera abierta, hermanos, cuidado con lo que escuchamos, ¿no? en las redes sociales, porque es de una manera parece tan iguales como los billetes falsos, ¿verdad? Parecen tan verdaderos, y una persona que no conoce es engañada, ¿verdad? Así son algunos mensajes, ¿no? Un amigo me hablaba, él radica ahora en España. Él murió su mamita acá en Bolivia y él me decía, está yendo donde los testigos de Jehová, había ido a la iglesia allá en Cochabamba en un tiempo, pero me decía, oye Alfred, pero es igual, me decía, ellos también predican la palabra. Entonces, hermanos, las herejías no van de una manera abierta, sino es encubiertamente, como dice acá, niegan el señorío de Cristo, dice, hacen mercadería de la fe, y esto creo que es evidente, ¿verdad?, en gente que dice, pacta con Dios. Decía ahí uno de enlace, en los videos que veía, decía, primero es el dinero y después son las acciones de Dios. Cuando primero queremos las acciones de Dios y luego ponemos el dinero, ahí es cuando tenemos problemas, decía, ¿no? Herejías y cosas así, están haciendo negocio con el Evangelio de Dios, viven impíamente, dice, y tienen una conducta escandalosa, ¿no? Bueno, eso ya lo había explicado el pastor la anterior semana. Ahora, estas personas, hermanos, que arrastran a muchos, que hacen blasfemar el camino de la verdad, ¿creen que van a quedar impunes? ¿Creen que van a quedar sin un castigo? Algo que estos falsos maestros también enseñaban en ese tiempo era como se enseña también ahora, dice, ¿cómo un Dios de amor puede castigar? Yo no sé si ustedes han escuchado, pero ellos dicen, ¿verdad? Es un Dios de amor. Me decía alguien, ¿no? de los que enseña de esta manera, cuando yo era niño, me dice, ¿te imaginas? Digamos que una persona vive 70 años y en esos 70 años ha cometido equivocaciones, errores, y ellos decían, ¿cree que por esos 70 años toda una eternidad merece, ¿no? estar en un infierno que no se apaga? No existe eso, el infierno no existe, el castigo de Dios no, porque Dios es un Dios de amor. Dios nos va a perdonar a todos, ¿no? Y algo parecido creo que había en este tiempo donde ellos decían, no hay castigo, no hay juicio de Dios. Entonces el apóstol Pedro va a presentar 3 ejemplos históricos para mostrarles no solamente a estos falsos maestros, sino a los hermanos a los que estaba dirigida esta carta, que realmente Dios es amor, es verdad, pero no va a dejar sin castigo a los que corrompen el camino de la verdad, a los que viven impíamente, a los que hacen blasfemar el camino de la verdad, ¿no? Y les va a presentar de una manera clara que
creo que Dios, todos los atributos de Dios están en perfecta armonía y equilibrio. Dios no es como nosotros, ¿verdad? En algún momento estamos tan cariñosos, ¿no? Nos pasa a veces, ya sea con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿no? Estamos de buen humor, nos ha salido bien las cosas y besos por aquí, abrazos, ¿verdad? Y nos vamos a un extremo, ¿no? Como estamos de buen humor, dejamos pasar todo, por ahí se porta mal, no hay disciplina porque estamos tan amorosos, pero hay momentos donde estamos tan enojados, ¿no? Que a la pequeña falla ya estamos listos, ¿no? Para gritar, para tratar, nos vamos a extremos, ¿no? Pero Dios no es así. Su justicia va a actuar de una manera tan armoniosa y equilibrada con el amor que Él tiene, pero no puede dejar de ejercer su justicia, ¿no? Entonces la primera ilustración, si lo podemos decir así, o el primer ejemplo histórico que el Señor va a mostrar para dar el castigo, lo vamos a ver enseguida, ¿no? Yo puse como título algo, ¿no? que dice acá, la condenación no se tarda, dice ahí, si ustedes pueden ver el versículo 3, ¿no? En la última parte, bueno, a ver, leamos todo el versículo, dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, que dice, la condenación no se tarda. Como que el apóstol personifica al castigo y dice, miren, la condenación no va a tardar y su perdición no se duerme, ¿no? Es como si fuera una persona acá el castigo y dice, viene, está ahí, no piensan que no va a venir el castigo, ¿no? Y como les decía, la primera ilustración es que los ángeles dice que pecaron, menciona ahí el versículo 4, si lo podemos leer todo el versículo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿no? Y creo que la primera pregunta que nos podemos hacer al leer esto es, ¿quiénes eran estos ángeles que pecaron? Ahora, la palabra de Dios acá no da mucho detalle, ¿verdad? Lo único que hace el apóstol Pedro es describir su condición. Estos ángeles, dice, ¿no? Pecaron. No especifica su pecado, ¿sí? Ahora, algunos dicen que ha podido ser, estos ángeles que pecaron fueron los que se rebelaron con Satanás, ¿no? Allá cuando Lucifer quiere hacerse semejante al Señor, quiere hacer su trono semejante al Altísimo, quiere la adoración, muchos ángeles le acompañan. Estos mismos ángeles son los que van a tener una batalla con el arcángel Miguel y sus ángeles. Ahí en Apocalipsis capítulo 12 dice que va a haber una gran pelea. Ahí está el arcángel Miguel con sus ángeles y por el otro lado está el gran dragón, la serpiente antigua, dice que es el diablo y Satanás con sus ángeles también. Al parecer la tercera parte, mire, de los ángeles arrastró él, ¿no? Y luchan acá, evidentemente acá este versículo es algo futuro, escatológico, pero ha sido algo parecido, ¿no? La rebelión que tuvieron ahí en el cielo en el principio con Satanás, ¿no? Y acá dice, ¿no? El Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿no? Estos ángeles sin duda son los demonios, ¿verdad? Que se rebelaron. Ahora, algunos teólogos dicen, cuando dice acá los ángeles que pecaron, puede estarse refiriendo a estos ángeles, ¿no? Porque no especifica. O también hay otra posición, si tomamos Judas 1:6, que también puede estarse refiriendo a estos ángeles. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿No? Como le dijo, solamente son posiciones, ¿no? Como les digo, no está nada claro en la Biblia, pero como es una noche de estudio bíblico y oración, creo que es bueno mencionarlo, ¿no? Y algo que podemos ver acá, ¿no? Bueno, es algo que siempre causa polémica porque creo que a través de mucho tiempo se va discutiendo, ¿no? ¿Quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad o que abandonaron su propia morada, ¿no? Algunos dicen, tomando Génesis 6:2, ¿no? Si leemos ahí dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿no? Una posición dice esto, ¿verdad? Que
los ángeles, los hijos de Dios eran los ángeles. Pero hay otra posición que dice que los hijos de Dios eran los descendientes del tercer hijo de Adán. Ustedes recuerdan que Adán tuvo a Caín y Abel. Abel fue asesinado por Caín, entonces Caín tuvo la maldición de Dios y tuvo desde luego su descendencia. Pero le nace un tercer hijo a Adán y Eva, que era Set. Ahora, al parecer, esta descendencia era muy piadosa, tenía temor de Dios, ¿no? Y bueno, algunos dicen que cuando dice acá los hijos de Dios eran esta línea piadosa de Set, ¿no? Y bueno, se juntan ellos con la familia de Caín, ¿no? Y bueno, Dios va a dar un castigo, un juicio como resultado de esto, ¿no? Pero otros dicen que los hijos de Dios eran los ángeles, ¿no? Ángeles caídos, desde luego, demonios que vieron, ¿no? A estas mujeres y bueno, se unieron a ellas, obviamente tuvieron que tomar una forma corporal y procrearon, y bueno, dicen, ¿no?, que de ahí salieron los gigantes, ¿no?, porque más adelante va a decir, y había gigantes en la tierra, y conocemos un gigante, ¿no?, el que peleó con David, que era Goliat, ¿no? Entonces hay estas dos posiciones, hermanos, no vamos a decir, ¿no?, con cuál nos quedamos, pero ahí están, eso son lo que enseñan, ¿no? Y cuando dice acá, no guardaron su dignidad, ¿no?, como vemos ahí, no guardaron su dignidad, entonces puede ser que se esté refiriendo a eso. Los ángeles eran seres espirituales, ¿no? No tenían una forma corporal, entonces tenían una posición. Muchos de los ángeles eran para adorar a Dios. Si nosotros recordamos a Isaías, ahí estaban, ¿no?, algunos querubines con sus alas adorando al Señor, tenían 6 alas, dice. Entonces tenían cuando habla de dignidad, habla de posición, habla de honor. Entonces, si estos ángeles, ¿no?, hicieron esto, entonces ellos están dejando a un lado esta posición de adoración, de santidad, y se están rebajando, ¿no?, a vivir impíamente. Y dice, abandonaron su propia morada. ¿Para qué? Para tomar otra morada, ¿no? Recordemos que en el tiempo del Señor Jesús habían muchos demonios que hacían esto, ¿no?, que entraban dentro de las personas, ¿no? Ahí estaban los endemoniados, el endemoniado gadareno, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quería leer algo en cuanto a la posición esta, ¿no?, que dicen que no eran ángeles, sino la descendencia de la línea piadosa de Set. Samuel Pérez Millo decía algo, si me permiten leerlo, hermanos, dice, los ángeles, para aquellos que dicen, ¿no?, que los ángeles eran seres espirituales sin cuerpos físicos e incapaces de la procreación, ¿no?, entonces él argumenta lo siguiente. Si nosotros vemos, dice, en el tiempo de Abraham, había ángeles que tomaron forma física, e hicieron algo que los ángeles no hacen, que era comer. Si vamos, por favor, sin perder segunda Pedro, hermanos, si vamos a Génesis 18:1, por favor, Génesis capítulo 18, versículo 1, dice ahí, va a mencionar que 3 varones le aparecen a Abraham. Génesis 18, el versículo 1 y 2 vamos a leer, por favor, hermanos, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos, versículo 2, y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, ¿no? Ahora, y el versículo 8, hermanos, un poquito más adelante, dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, ¿qué dice? Y comieron. Entonces vemos ahí, bueno, por lo menos cita esto el pastor Samuel Pérez Millo, que vemos ahí seres angelicales, toman forma humana, porque él los ve y dice, bueno, son varones, ¿no? Les prepara mantequilla, becerro, y se los pone ahí, dice, y ellos comieron. Entonces, de la misma manera, dice, pudieran haber hecho estos otros ángeles, ¿no? Tomar forma corporal o poseer, ¿no?, a personas humanas, como hacían los demonios en el tiempo de Jesús, y así como pudieron comer, pudieron también tener la capacidad de procrear. Entonces ahí tal vez, ¿no?, se podría explicar con este versículo que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada.
Pero cualquiera que sea el pecado, hermanos, sea lo uno, sea la rebelión que tuvieron con Lucifer, o sea que fuera ¿verdad? Que se mezclaron con las hijas de los hombres y procrearon estos gigantes o otros seres, bueno, cualquiera que eso sea, el pecado de estos, vemos acá en la epístola de Pedro que tuvo sus consecuencias y consecuencias terribles, fue castigado. La rebelión, el pecado, siempre va a ser castigado. No nos olvidemos que estamos en ese contexto ahorita, estamos viendo que Dios siempre va a castigar el pecado, la desobediencia, ¿no? Y si vemos ahí en el capítulo 2 de Pedro, dice ahí, ¿verdad?, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que Dios en lugar no los perdonó. Miren, hermanos, no hay un plan de redención para los ángeles como hay para nosotros. Si bien la Biblia relata, ¿verdad?, la creación del hombre también, relata su caída con Adán y Eva, pero también la Biblia, a través de toda ella, va a describir un plan de redención, que Jesucristo venía, que derramaría su sangre y en él podíamos tener el perdón de nuestros pecados. Pero no hay un plan similar para los ángeles. Entonces, estos ángeles que pecaron, en primer lugar, dice, Dios no los perdonó. En segundo lugar, dice, fueron arrojados, ¿dónde? En el infierno. Ahora acá el apóstol Pedro va a utilizar una palabra que no se menciona en otro lugar de la Biblia, que es esta tártaro, ¿no?, que significa foso subterráneo debajo del Hades. Entonces el apóstol Pedro va a utilizar algo de la mitología griega. Los griegos utilizaban esto, ¿no?, el foso subterráneo debajo del Hades. Era un lugar donde estaban los espíritus más malvados y donde las personas más perversas iban, ¿no?, debajo del Hades, como les digo, para ser castigados, y el castigo era más severo. Entonces, Pedro utiliza esto porque era muy familiar en el contexto que estaba escribiendo. Y dice, no, en este lugar es donde han sido arrojados estos ángeles que pecaron contra Dios. Al parecer, este lugar era un lugar muy temido por los mismos demonios. Si ustedes recuerdan, los relata Mateo, Marcos y también Lucas, la historia del endemoniado gadareno, ¿no? Este hombre que dice tenía una tremenda fuerza, lo habían atado, dice, con grilletes, con cadenas, y era tanta la fuerza que él, dice, las desmenuzaba. No lo podían dominar, no lo podían controlar. Agarraba, dice, sin duda piedras filosas, ¿no?, y se hacía heridas. Emitía gritos terribles, ¿no?, que espantaba a la gente. Todos le tenían temor. Y obviamente era, ¿no?, porque no tenía solamente un demonio, sino una legión, dice la palabra. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando lo ve a Jesús, él se postra y dice algo, ¿no? Ahí creo que lo tenemos, el versículo creo que no lo tengo, pero ahí en Lucas, vamos a buscar por favor ese versículo un momentito, me van a acompañar. Lucas capítulo, a ver si lo encuentro, pensé que lo había anotado acá, pero creo que no lo he anotado. Vamos a ver si lo tengo acá lo tengo en la pantalla, hermanos, me adelanté un poquito. Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los mandase ir, ¿dónde? Al abismo. Eso le rogaban estos, ¿no? Porque no solamente estos ángeles que pecaron fueron arrojados en el infierno, sino los entregó en prisiones de oscuridad. Estos ángeles que pecaron de esta manera, hermanos, fueron atados. Obviamente nosotros sabemos que no todos los ángeles están así encarcelados en prisiones de oscuridad, ¿verdad? Hay algunos ángeles que están libres, como el mismo Satanás dice, ¿no?, que está como león rugiente buscando a quien devorar, él todavía no está preso. ¿No? Hay un versículo, acá tenemos Efesios 6:12, dice, porque no tenemos, el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay dos grupos al parecer de ángeles caídos, de demonios. Unos están libres todavía,
dentro de la cultura judía, ellos decían que había 3 niveles de cielos, ¿no? Tres cielos. El primero era el cielo atmosférico, el que vemos en el día. El segundo era el estelar, en la noche. Y el tercer cielo era donde moraba Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pablo dice eso, ¿verdad? No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces esa era la morada de Dios. Pero dice, estos demonios habitan en las regiones celestes, que puede que sea, ¿no?, ahí en la región estelar. Ese es su campo de acción de él, ¿no? Y justamente a Satanás también el apóstol Pablo lo va a mencionar como el príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces tienen un área de acción ellos que son en esos lugares. Satanás obviamente va a la presencia de Dios a rendir cuentas, como lo hemos visto en la historia de Job, ¿verdad? Estaban todos los hijos de Dios, dice, y también Satanás, ¿verdad? Ahí va a la presencia no solamente a rendir cuentas, porque Dios le dice, no, de dónde viene Satanás, sino también para acusar, dice Apocalipsis, a los hermanos. Pero él está en ese lugar. Entonces, él y sus demonios, como dice Apocalipsis, casi la tercera parte de los ángeles fueron arrastrados con Lucifer en su rebeldía. Pero hay un grupo, dice que ellos están presos, están encarcelados, dice acá, hasta el día del juicio. Como les digo, no especifica la palabra realmente cuál es el pecado, pero hemos presentado esas 2 opciones. Pero lo cierto es, hermanos, que ellos van a ser castigados. Están esperando simplemente, el juicio ya ha sido emitido. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 20, hermanos, 20:10, por favor. 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el apóstol Pedro les dice, bueno, ustedes dicen que no va a haber juicio, no va a haber infierno, o sea, quiero que sepan que ahí están, hay ángeles encarcelados. No quiere decir que los que están libres tienen posibilidad de salir o zafar de la condenación o del juicio. No, aquí dice, ¿verdad? Y el diablo que los engañaba, el falso profeta, todos ellos, sus demonios. El Señor Jesús les había dicho ahí en el libro de Mateo, dice, ahí serán lanzados, dice, el diablo y al infierno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? A sus demonios, ¿no? Entonces, la primera ilustración, el primer ejemplo que utiliza el apóstol Pedro para contrarrestar a estos falsos maestros que decían que no había juicio, que Dios es un Dios de amor, de misericordia, les dice, miren, los ángeles van a recibir un castigo, ¿no? Pero también dice un segundo ejemplo, el versículo 5, si podemos leerlo por favor, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? Y acá el otro ejemplo va a ser el diluvio, ¿no? Algunos versículos que quisiera leer con ustedes de Génesis para ver que realmente la maldad de ellos era mucha, ¿no? Creo que para algunos sí es conocida, pero suponemos también que algunos no. Así que rápidamente leemos esto en el capítulo 6, por favor, de Génesis. Ahí va a mencionar cómo estaba la gente, ¿no? Cuál era su condición espiritual. 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vemos, ¿no? Dice todo pensamiento, toda acción, continuamente, la maldad de ellos era mucha, ¿no? Hay un versículo que puse acá, Génesis 6:12, dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, llega un punto donde la maldad de la gente era tanta, al punto, ¿no?, de que dice Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y tiene que castigarles, ¿no? Y tiene que decirles, bueno, hasta acá. Dice, raeré, dice el versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado.
y lo iba a hacer desde luego con un diluvio. Dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Miren, hermanos, pero algo que no quiero dejar de mencionar es que si bien el juicio de Dios llega, el castigo de Dios llega, siempre previamente ha estado la gracia de Dios. Porque dice ahí, ¿verdad?, el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Siempre la gracia de Dios ha estado antes que su castigo, antes que la condenación. Había un hombre que vivía de acuerdo a esa gracia que había recibido de Dios, porque va a empezar a describir a Noé y dice, Noé era varón justo, pero no era justo porque por sus propias obras. El libro de Hebreos va a decir, ¿verdad?, que Noé preparó con temor el arca en que su casa se salvase y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios le dice a Noé, prepara el arca, porque voy a hacer caer agua del cielo, aunque no había visto, porque eran cosas que no habían pasado, él creyó. Y por eso acá describe a Noé como varón justo, porque no hay una sola persona que sea justa por sus propias obras, ¿no? Dice el apóstol Pablo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y en el momento que Noé tuvo fe, fue declarado justo, perfecto, dice acá la Biblia, en sus generaciones. Entonces siempre antes de la condenación hubo la oferta de gracia de Dios, hubo alguien que respondió y vivió de acuerdo a esa fe, pero también Dios en su gracia dio a las generaciones, a pesar de su pecado, una persona que pueda proclamar y predicar esta gracia, predicar la salvación de Dios. Sin duda el mensaje de Noé era ese, ¿verdad? Estoy construyendo este arca para que todo aquel que entre dentro de ella no sea exterminado por el agua. Por eso acá el apóstol Pedro se va a referir a Noé como pregonero. No, dice ahí el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero es predicador de la justicia. Y por mucho tiempo él estuvo anunciando esto, va a caer agua del cielo, y si ustedes no entran, porque la arca tenía capacidad para todo aquel que quiera creer en lo que Dios había dicho por medio de su palabra, pero no lo hicieron, dice. Rechazaron la gracia de Dios, rechazaron al siervo de Dios. Este sí era un profeta verdadero, no era un falso profeta, aunque parece, ¿no?, que muchas veces la mentira es más fácil de creer, ¿verdad? A veces la verdad es rechazada, es tan difícil de creer para algunos por su pecado. Hay un pastor, ¿no?, últimamente están circulando mucho por las redes, Juan Manuel Páez, así es creo, ¿verdad?, un español, y él, hace algunos comentarios de algunos videos que le envían, y me acuerdo de uno de esos videos, ¿no?, él miraba y los gestos que hacía, ¿no?, y él decía algo, ¿verdad?, no puedo creer, ¿cómo la gente puede decir amén a eso? ¿Cómo la gente puede ir a escuchar eso? ¿No? Porque eran barbaridades. Lo que decían estos falsos, cosas que no, yo creo que nadie, ¿no?, en su sano juicio puede creer, pero hay gente que cree, hay gente que va, como decía el apóstol Pablo, ¿no?, sintiendo comezón de oír, irán tras fábulas, porque nos gustan, ¿no?, las historias, los cuentos, pero no nos gusta a veces, o no les gusta a la gente que le digan que Dios es un Dios justo, hay un castigo, y tienes que dejar esa vida pecaminosa, tienes que dejar tus viejos deseos, tienes que dejar tu egoísmo, tienes que dejar de vivir para ti. Como decíamos el domingo, tienes que negarte a ti mismo. No puedes mirar a otra mujer que no sea tu esposa. No puedes hacer de tu vida lo que quieres, tienes que ser responsable.
pero muchos aman tanto su pecado que prefieren escuchar lo que sienten deseos de escuchar, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces el segundo ejemplo, el ejemplo del diluvio, y por último va a dar este ejemplo, ¿no? Sodoma y Gomorra, dice el versículo 6, y si condenó por destrucción a la ciudad, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, hermanos, miren, tal vez lo de los ángeles, tal vez para ellos era también algo de tener que aprender, escuchar nuevas cosas, pero miren, esto ellos lo conocían muy bien, estas historias tanto de Noé como de Sodoma y Gomorra. Y ahí vemos al sobrino de Abraham, si ustedes recuerdan, después de que ellos por desobediencia habían ido a Egipto, luego vuelven de Egipto, Abraham sin duda vuelve al camino del Señor, pero al parecer Lot no le gustó tanto Egipto, hermanos, que cuando hubo peleas entre los pastores de uno y el otro, cuando Abraham le da a elegir, la visión o los ojos, la vista de Lot estaba puesto en el mundo, en lo mundano. Él escoge esas llanuras del Jordán, dice la Biblia, que eran tan semejantes a Egipto. Lo que sí, gracias a Dios, podemos decir es que Lot era creyente, ¿no? Porque dice el versículo 7, y libró al justo Lot, ¿no? Y nuevamente les digo, ¿no? Tampoco él fue justo, ¿no? Si nosotros vemos la vida de Lot, decimos, ¿qué va a ser justo ¿no? Se fue al mundo, vivía ahí en Sodoma y Gomorra, donde la homosexualidad, donde la promiscuidad, la moralidad era tan terrible, pero él vivía ahí. Y por sus malas decisiones, por su mundanalidad. Pero era justo porque también tuvo fe, porque también creyó en Dios. Y Dios lo salvó a él, ¿no? Pero dice, a Sodoma y Gomorra las destruyó. Era tan conocido los pecados. Y miren, hermanos, era algo muy parecido que estaban viviendo los receptores de esta carta cuando Pedro les escribe. Y les dice, ¿no? Miren, tal vez en Sodoma y Gomorra, ¿quiénes se salvaron? Lot, su esposa, aunque medio que se salvó, ¿no? Salió un poco de la ciudad, pero luego se convirtió en sal. Lot y sus 2 hijas. Nadie más se salvó. Y les dice tal vez, ¿no? De alguna manera el mensaje dice, miren, ustedes están viviendo en medio de esta generación, ¿verdad? Tan pecadora, con una moral tan deplorable, entre tanto pecado, pero uno puede vivir como a Dios le agrada. No podemos excusarnos, hermanos, en que, pero si todo el mundo vive así, usted puede vivir diferente, pero en mi casa todos son así, mi mamá, mi papá son medio mundanos, pero tú sé diferente, ¿no? O en la iglesia, ¿no? El otro día yo hablaba con un muchacho y me dio mucha tristeza, ¿no? Le decía, con tal persona te escucharon, alguien me dijo que te escucharon escuchar música del mundo. Y él me decía, no, pero pastor, todos los jóvenes escuchan música así. Que los jóvenes de la iglesia, le dije, bueno, él me decía que sí, no, ojalá que se haya equivocado. Pero no importa si todos lo hacen, o sea, tú puedes vivir santamente. No podemos dejarnos guiar porque todos lo hacen. El hecho de que todos lo hagan no quiere decir que está bien. Dios nos llama de una manera personal a vivir diferente. No importa que todos los compañeros de tu trabajo fumen, hablen malas palabras, sean infieles a su esposa, tú sé diferente. No importa que todos tus compañeros en la universidad engañen a sus papás, no están estudiando, están haciendo su vida ahí, el dinero que les dan es para irse a un churrasco, para beber, para irse a fiestas. No importa que todos sean así, tú puedes ser diferente. Y así fue Lot, ¿no? Porque dice ahí, ¿verdad?, del versículo 8, porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Afligía su alma, tal vez no tenía el valor de salir, no sé, tal vez ya había hecho su vida ahí, era débil, ¿no? Era un cristiano que tal vez inmaduro, carnal, pero él sabía que lo que veía ahí era pecado, ofendía a Dios.
Y sus hijas, ¿no? Obviamente por lo que vemos del relato bíblico, sus hijas no eran diferentes, ¿no? Tenían una moral muy baja. Incluso su esposa, ¿no? Que no pudo obedecer el mandato que le había dado el ángel, que no mire atrás. Pero a pesar de eso, Dios los salvó, Dios los rescató, dice, y el versículo 9 ya finalizando, hermanos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, ¿no? Y creo que esto, hermanos, es una declaración firme, porque dice, ¿no?, que Él sabe librar de la tentación. Hay un versículo que dice el apóstol Pablo, que Dios no nos va a dar algo más allá de nuestras fuerzas, sino juntamente con la tentación nos dará la salida. Hermanos, si algo viene a nuestra vida, una tentación, incluso una prueba, ¿no? La palabra ahí creo que es la misma para tentación y prueba. Si Dios permite eso en nuestra vida, es porque Él cree que nosotros podemos, con la ayuda de Él desde luego, podemos soportar eso, ¿no? La palabra justamente, ¿no?, para tentación y prueba habla eso de soportar, upomones, si no me acuerdo es. Entonces habla de soportar, porque tenemos al Señor, no es en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de Él. Hermano, Dios sabe, dice, va a salvar a los justos y va a castigar a los injustos, pero Dios también nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a que vivamos cada día con esa piedad, con esa dignidad que tenemos como hijos de Dios, como partes de una iglesia santa y sin mancha. Y yo quiero animarles, hermanos, a que podamos meditar en eso, que no tomemos de manera liviana la advertencia del Señor. Todas estas personas fueron advertidas, pero no escucharon esa advertencia y terminaron mal. Gente murió ahogada, ¿no?, en el tiempo de Noé, y gente murió consumida en fuego y azufre en Sodoma y Gomorra. En este tiempo Dios está diciendo, en Cristo hay perdón de pecados. El que cree en el Hijo no es condenado. Y la advertencia la van escuchando. Si no escuchan la advertencia, en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, no seamos como los falsos maestros, haciendo blasfemar, ¿no?, el camino de la verdad. Porque decimos una cosa, pero vivimos de una manera distinta. Y la gente que ve, obviamente, no blasfema. Porque nosotros creemos, ¿verdad?, que estamos en la verdad. Creo que tenemos un compromiso de fidelidad a enseñar la palabra y a vivir de acuerdo a esta palabra. Entonces, hermanos, andemos de acuerdo a ese compromiso. Sí, vamos a terminar en oración, por favor, hermanos. Amado Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo, por haber podido compartir un poco de su palabra. Gracias, Señor, por el apóstol Pedro, Señor, porque usted ha usado su vida. Gracias, Señor, por el ejemplo o los ejemplos que están acá, que podemos verlo a través de ellos, Señor, a usted como un Dios tan justo, Señor, que dará el castigo necesario, cabal, preciso, de acuerdo a lo que las personas, Señor, han hecho, de acuerdo a su fe. Y gracias, Señor, porque un día nos ha producido en nosotros esa fe, hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, ahora somos justos por su gracia, por Cristo, y sin duda tendremos la salvación, la vida eterna. Pero pedimos, Señor, por aquellas personas que todavía no creen, todavía no están dispuestos a dejar sus pecados, su vida de deseos, Señor, perversos, que realmente usted pueda obrar en esas personas para arrepentimiento y para salvación. Nuestra oración en esta noche, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a pedir por favor que pase nuestro director. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza. Vamos a pedir, por favor, que nos pongamos en pie esta noche. Tírese ahí la mano, así va a ser más fácil que usted pueda meter la mano al bolsillo. Si algún hermano o hermana necesita, por favor, un sobrecito, simplemente tiene que levantar ahí. Nuestros hermanos diáconos están empezando a repartir, por favor. Alguien desea. No queremos que se vaya triste a su casita diciendo, yo quería dar mi diezmo y los hermanos no me dieron. Ahí están listos los hermanos, muy gozosos. Y gracias, hermanos, por esta noble acción que hacen con nosotros. Gracias por dejar muchas veces las cosas que tienen que hacer y se dedican aquí a la iglesia. Gracias, hermano diácono. Estamos orando por ustedes. ¿Alguien necesita, por favor, un sobrecito más? Muy bien.
Vamos a orar. Agachamos la cabecita y oramos, por favor, ¿sí? Dios mío, gracias una vez más por habernos permitido estar en tu casa, mi Dios, en esta noche. Te queremos devolver algo lo que tú a cada momento nos estás dando, el aire, el sol, el trabajo. Gracias, mi Dios, por la vida. Y mi Dios, en esta noche siempre te queremos alabar y aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder, dice. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible, no, todo es posible, sí. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible, no, todo es posible, sí. Mi Dios tiene todo poder. Muchas gracias, pastor, por favor. Pase, vamos a tener los anuncios para todos nosotros. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta noche, por la enseñanza y también por el tiempo de alabanza. Gracias a Noé, lo tenemos de vuelta después de tiempo. Estaba en el mundo, ya ha vuelto. No, también estaba en una situación complicada también con la familia, por ahora también los que no sabían, la esposa está embarazada y está esperando un segundo bebé. No quería, pero el Señor dijo, ahí está, digamos. Asuma más responsabilidad. Dios le bendiga a Noé y que bueno, también pueda seguir siendo parte también del servicio, el ministerio aquí de la iglesia. Y gracias a Dios por esta noche, hermanos. Recordarles que este fin de semana tenemos diferencias de las actividades, un cambio obviamente, porque hay elecciones y entonces eso nos hace cambiar nuestras actividades. Hoy salió también el auto de buen gobierno del municipio y entonces tal vez algunos ya habrán leído o habrán escuchado, qué sé yo, referente noticia a eso. Eso no nos afecta en nada prácticamente a nosotros, lo hemos hecho en otros años. El culto de jóvenes ha sido siempre el día sábado, pero en esta ocasión estamos llamando a un culto el día sábado para toda la iglesia. Entonces, el día sábado a las 7:30 hay un culto acá, no tendríamos problemas en hacerlo, porque la circulación ya no es permitida y el asunto de las aglomeraciones son más con asuntos de la política, ¿no? Y entonces tampoco tenemos un grupo grande y tenemos el distanciamiento, así que le animamos y le invitamos para este sábado. Y bueno, el domingo no habrá servicio y ya la próxima semana retomamos todas nuestras actividades normales y oremos porque podamos la próxima semana continuar todo bien en cada uno de los ministerios. El día sábado los dos niños también tienen su enseñanza, su participación con el Ministerio de Obanza normal y también lo de JB, entonces le animo a los líderes a poder cumplir y ser responsables, como lo vienen haciendo. Muchas gracias por ese trabajo. Empezamos esta semana el Instituto Bíblico, hay un buen grupo de hermanos, son como 17 hermanos que han empezado. Se empezó el día lunes y al miércoles tuvimos también la segunda materia y han empezado los hermanos a estudiar, así que gracias por ese grupo de hermanos, oremos por ellos y que puedan aprovechar este tiempo de estudio que van a tener entonces en este trimestre que estamos iniciando, que hemos iniciado esta semana. No olvidar que también tenemos hermanos que podemos apoyar en oración y gracias a la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia ya se han recuperado de algunas enfermedades y otros tal vez que todavía necesitan nuestro apoyo, como el hermano Néstor Janco está en casa, pero necesitamos apoyarle, que pueda estar mejor. El hermano Hugo también, que está en casa, está tranquilo, ya está mejor. Los que tuvimos en el taller de matrimonio le vimos un poquito ya allí y supimos también que estaba mejor y gracias a Dios por eso. No nos olvidemos del hermano Alfredo también, el hermano Alfredo Villarruel, que también está en un tiempo también de recuperación, de tratamientos y que Dios pueda ayudarle y pueda guiarles. Y
a la familia poder hacer bien un buen tratamiento. El día de mañana, viernes, hay una invitación para algunos que estamos invitados a poder participar y oremos por la familia de un hermano de nuestra iglesia, el hermano Juan Pardo. Recuerdan que hace un mes atrás partió de la presencia del Señor, pues está haciendo la familia un culto de acción de gracia en el kilómetro 9, en la casa de una de sus hijas, y ahí estamos yendo para compartir, cantar algunos himnos y predicar el Evangelio. Entonces, oren también por esa actividad. Mañana será, a las 6 de la tarde, y ya los del Ministerio de Alabanza luego tendremos acá reunión más tarde, ¿no? Entonces, gracias, hermano, también por eso, y aprovecho también para poder decirles que podamos no olvidar y nunca olvidar la obra misionera. Oremos por los misioneros, por los hermanos que están predicando el Evangelio, y que cada uno de ellos, pues, Dios los siga usando y también participando en nuestra promesa por fe. Es para eso, es para misiones, para la obra del Señor. Entonces, no nos olvidemos de hacer la obra del Señor por medio de nuestras ofrendas también y promesa por fe, que es para poder trabajar cada uno de los pastores y misioneros que están en el campo, que puedan hacer su obra, o en los lugares que Dios les está llevando o están haciendo, pues hagan una buena obra para el Señor. Entonces, oremos por ellos, hermanos, y aprovechamos esta noche entonces de oración. Participe con otros compartiendo sus peticiones y tenga un buen tiempo de oración. Lo hacemos ahora, también nuestros hermanos en el Facebook. Gracias, hermanos, y no olvidar el apoyarnos mutuamente en oración. Entonces, pasemos un tiempo de oración, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Cuando tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón.
yo quiero menguar